Con nuestro cuaderno de campo nos hemos desplazado hasta la Mancha Alta, al pueblo conquense de Lito y sus alrededores, otros pueblos aledaños que circundan la laguna del mismo nombre, de Lito. Aquí la Fundación Global Nature desarrolla varios proyectos de conservación en los que están implicados diferentes agentes sociales relacionados con el territorio, ganaderos, agricultores y cazadores. Eduardo. Hombre, ¿qué tal, Manuel? Bueno, me traes aquí a todo un icono de, yo creo que de la conservación y de la observación de la naturaleza en la Mancha conquense. Bueno, pues esta es la laguna de Lito, que es uno de los humedales más importantes del centro peninsular. Bueno, un humedal estepario que ahora en verano está seco, como tiene que ser, y por lo tanto tiene unas poblaciones únicas de fauna y de flora. ¿Por qué la Fundación Global Nature ha puesto el foco especialmente en los espacios esteparios? Bueno, porque nosotros empezamos a trabajar en humedales temporales mediterráneos que también forman parte del gran complejo de zonas esteparias y por lo tanto, bueno, pues es parte del mismo proyecto, ¿no? Es decir, trabajamos en grandes paisajes, como es este caso de la Mancha conquense. Entonces, bueno, pues por una parte tenemos un proyecto de restauración de lo que es la laguna de Lito, con unos hábitats salinos que son prioritarios para la Unión Europea, pero por extensión fuera de lo que es el área de la Red Natura 2000 del propio humedal, trabajamos también con todos los agricultores y contra las zonas de cultivo de cereal de secano. Tenemos aquí detrás la laguna de Lito, que ahora en esta época podría parecernos un lugar yermo, un lugar desierto que parece que no tiene vida. ¿Cuáles son los valores más destacados de Lito? El Lito es uno de los pocos ejemplos que tenemos en España de estos humedales salinos que se secan durante el verano, que son restos de antiguos mares interiores del Terciario y que precisamente por su aislamiento, estamos a 80 kilómetros de las lagunas más cercanas, han permitido que se desarrollen especies únicas en este entorno. Por ejemplo, tenemos varios insectos que solamente se encuentran aquí. Es uno de los pocos reductos húmedos que tienen las aves en sus migraciones. Tenemos además la principal colonia de grulla invernante en el centro de la península, junto con la población que hay en Gallocanta, en la zona de Teruel, Zaragoza. Y tenemos también una vegetación única adaptada a estos suelos salinos y a estos procesos de inundación y de desecación. Resúmenos brevemente, Eduardo, cuáles son las acciones principales del LIFE y del resto de proyectos que tenéis en zonas aledañas. Bien, con el proyecto europeo LIFE, con la financiación comunitaria de la Unión Europea, junto con la de la Diputación, que ha puesto también, la Diputación de Cuenca ha puesto una parte importante de los fondos, lo que estamos haciendo primero es comprar todos los terrenos de la laguna, porque son terrenos privados, estamos hablando de la compra de cerca de 550 hectáreas, para crear una gran propiedad, el derribo de las infraestructuras de naves industriales, cebaderos, vallados, etcétera, que hay dentro de la laguna y que afectaban también en las zonas de inundación. Estamos también balizando las líneas eléctricas que cruzan la laguna, rehaciendo todo un circuito de interpretación y de uso público. Estamos también intentando diferenciar producciones de legumbres autóctonas, legumbres ecológicas, mieles, quesos, etcétera, para dar un valor añadido también a los productos del entorno. Básicamente se trata con estos fondos europeos de poner en valor el espacio natural. Por otra parte, en el entorno estamos trabajando con fondos privados de empresas como es el caso del OEBE o de Aramco Europe en financiar los barbechos del entorno para proteger las aves esteparias, las zonas de alimentación también de la grulla, que es fundamental para compensar daños que causan a los agricultores, y también estamos trabajando en la apertura de charcas y de creación de setos y linderos que también favorecen a numerosas especies. Hay un componente en todos vuestros proyectos que debo decir que me encanta, y es el que integráis, no solamente aquí, sino en todos los proyectos que tenéis repartidos por España, al ser humano, a la actividad que se hace sobre el terreno, en este caso agricultores, ganaderos, cazadores. ¿De qué forma participan cada uno de estos sectores en el proyecto y cómo lo están acogiendo? A ver, en España no se puede hacer conservación si no trabajas con los habitantes del medio rural.
el 90 y tantos % de nuestra superficie rural, de nuestra superficie que llamamos natural, ha sido transformada desde el Neolítico, y aquí se está cazando, aquí se está cultivando, aquí se está pastoreando, ¿no? No tenemos espacios vírgenes, no tenemos un Yosemite, no tenemos un Yellowstone. Y así pasa en toda Europa occidental. Si queremos conservar, tenemos que conservar junto con agricultores, ganaderos y cazadores. En nuestras especies están asociadas a cultivos, nuestros osos pardos están asociados a bosques que se manejan, los lobos están asociados a ganadería y a rebaños transhumantes y a bosques que también se manejan, a plantaciones incluso de arbóreas. Es decir, hay que trabajar con el habitante del medio rural si queremos conservar esos sistemas tradicionales que han mantenido esas especies. Si no mantenemos precisamente las especies están desapareciendo porque desaparecen estos sistemas tradicionales de gestión. Y precisamente porque España es el último reducto de los últimos reductos de Europa occidental en mantener esta ganadería extensiva, esta agricultura extensiva, esta caza muchas veces sostenible, es por lo que España es una de las grandes reservas ecológicas de Europa. Los proyectos, Eduardo, que estáis desarrollando aquí, la verdad es que tienen mucha enjundia, ¿no? Tienen mucho contenido. Resúmenos un poquito cada una de las acciones que estáis llevando a cabo. Bueno, aquí aparte de lo que hemos comentado antes del tema de las compra de los terrenos, la restauración física de lo que es el espacio natural, eliminando edificios, vallados y demás, hay dos líneas fundamentales en las que trabajamos con la población local. Por una parte, con los agricultores. Sin los agricultores, sin el apoyo que hemos tenido de los agricultores de Montalvo o de Lito, no hubiéramos conseguido este proyecto. Y de la propia Junta de Castilla-La Mancha, que sí que se ha comprometido a continuar con ayudas compensatorias una vez que acabe este proyecto y hayamos puesto en práctica estas ayudas. Por una parte, estamos trabajando con los agricultores locales en incentivar la sobresiembra de cereal y de leguminosa. Las grullas, cuando llegan sobre noviembre, lo que hacen es pues comer estos sembrados, alimentarse en estos sembrados, y lo que les financiamos es una sobresiembra del 30% de los cultivos. Evidentemente esto luego lo queremos traspasar a las ayudas agroambientales dentro de la política agraria común, pero bueno, lo hemos conseguido realmente con un apoyo también de los agricultores locales que han confiado en nosotros. En paralelo, como decíamos, financiamos barbechos con dinero privado de empresas, pero barbechos con cobertura vegetal. Hasta ahora los agricultores lo que te hacen es dejar una zona en barbecho sin cultivar, pero lo labran. Tienen como una obsesión en que no quede una mala hierba. Nosotros buscamos que haya malas hierbas, entre comillas, hasta más o menos junio, julio, que es cuando los pollos de sisón, de abutarda, de perdiz salen adelante. Hay que tener en cuenta que el sisón, por ejemplo, es una de las joyas de la corona, se ha declarado ya como especie en vías de extinción, su población ha caído más del 50% en España, entonces es muy importante hacer este tipo de acciones. Sabemos que la receta es única, barbechos, ¿no? Entonces creemos que el agricultor, y es lo que intentamos demostrar con estos proyectos, debe tener una base de sus ingresos en la conservación de la naturaleza. Ellos están haciendo un servicio a la naturaleza que hay que pagarles. Creemos que en este momento la política agraria está infradotando de ayudas a los agricultores que lo hacen bien, como es el caso de estos de los que estamos hablando, y lo que intentamos es poner en valor precisamente estas prácticas con financiación propia, privada y pública, pero para luego llevar estas ayudas a políticas agrarias. Tenéis un componente importante también, que es la educación ambiental y divulgación. Sí, nosotros queremos que la laguna de Lito, una vez restaurada, con todo el valor que tiene paisajístico, sobre todo en los meses de otoño-invierno, y de fauna y flora, sea como el tercer vértice de un triángulo que harían Segóbriga, las ruinas de Segóbriga, que están aquí al lado, o el monasterio de Uclés, que también está muy cerca de la laguna, ¿no? Queremos poner en valor el recurso turístico, pero también, como decía antes, diferenciar la comarca. Es decir, esta comarca tiene unos recursos únicos y tienen que ser también trasladados a las producciones locales, ¿no? Como decía antes también, cereal, azafrán, mieles, quesos, etcétera. Tenemos aquí en Villarejo una quesería de Manchego que ha obtenido el premio al mejor queso del mundo. Y bueno, pues están dispuestos también a hacer un queso diferenciado en base a estos productores que alimentan sus ovejas en zonas de alto valor natural, ¿no? Es decir, España no puede competir en cantidad, España tiene que competir en calidad, en artesanía y en conservación de la naturaleza, y España tiene que vender biodiversidad en sus productos. Y esto es lo que queremos transmitir con estos proyectos que hacemos en la comarca.
Alberto, ¿qué siente un ganadero como tú al saber que eres de los últimos, por no decir el último, que pastorea en la comarca, en la zona? Que soy ya, pues, el último ganadero ya de la zona esta ya. Y la sensación es que a lo mejor ya no va a venir nadie detrás. Muy difícil. Y bueno, pero yo estoy contento aquí porque me he criado aquí, lo he mamado de mi padre, de mis abuelos, de generación tras generación, pero esto sientes que se está perdiendo. ¿Qué reporta a un ganadero como tú participar del proyecto de la Fundación Global Nature aquí en el Hito? Pues hombre, es una ayuda y todo lo que se ayuda a un ganadero, pues imagínate, con la dificultad que tiene el sector este ganadero, y más en los tiempos que corren. Y también, pues hombre, estamos en un paraje natural y aporta el ganadero, pues aporta en los pastos y vayan sembrando las semillas y en fin, y evitar cortafuego, evitar los fuegos, en fin, para que no desaparezca esto, como ha sido durante toda la vida, que toda la vida ha habido ovejas en este parque natural, toda la vida. Alberto, nos contabas que bueno, pues esto se hereda de padres a hijos. ¿Cuánto tiempo llevas con el rebaño? ¿Cuántas cabezas tienes? ¿Por dónde las pastoreas? Pues tengo unas 680 cabezas de ovejas manchegas, denominación de origen, que se hace el queso manchego, el queso tan rico manchego, que está en peligro de extinción ya. Antonio, ¿de qué manera está ayudando o favoreciendo al sector de la caza el proyecto? ¿Qué acciones se ven beneficiadas y qué demandas de las que teníais vosotros como cazadores se ven de alguna manera apoyadas por el LIFE? Este año, por ejemplo, hemos hecho un seguimiento de fototrampeo y hemos reconocido las especies que vienen a beber agua en las charcas. Y bueno, podría decirte que hay zorros, corzos, jabalíes, águilas, pérdices, todo tipo de pájaros que habitan y bueno, una barbaridad. Ayudados también de setos y linderos para que la biodiversidad funcione entre las charcas unas y otras. ¿Por qué decidiste formar parte del proyecto de LIFE del Hito que propone la Fundación Global Nature? Bueno, desde el Coto de Almonacid y el Marquesado llevamos muchos años trabajando ya con la Fundación Global Nature y ha sido un apoyo enorme para el Coto en la medida de lo posible. Formar parte del LIFE del Hito, como bueno, al fin y al cabo estamos muy cerquita al limítrofe con Hito y siempre nos toca algo de los beneficios que tenemos con ese LIFE. Y de hecho, pues el tema de los barbechos con los isones, las ayudas a agricultores, este tipo de cosas, los cotos no las pueden gestionar porque cada vez hay menos socios en los cotos y no hay manera. Si no fuera por la Fundación Global Nature, todas estas cosas sería imposible llevarlas a buen puerto porque económicamente no sería viable. Entonces, siempre son una gran ayuda para nosotros. A través de personas como Antonio o Alberto, que viven y mantienen un mundo rural vivo, y también con fundaciones como la Fundación Global Nature que preside Eduardo, hemos visto y hemos podido comprobar de primera mano que la conservación de la naturaleza es perfectamente compatible con la actividad humana y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Así que desde aquí, desde el Hito, nos despedimos y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Cuaderno de Campo.